¿por qué le molesta tanto al mundo Israel? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene Hitler con nosotros, Yahya Sinwar con nosotros, Stalin con nosotros? Y podemos irnos a lo largo de la historia, tantos enemigos de Israel, al punto tal que nos expulsan de tierras. ¿Cuál es el punto? A nivel más, yo no sé, filosóficamente, yo creo que es porque el judaísmo es como un trasplante en la humanidad, porque está la humanidad, hay heridas, y el judío viene con una serie de valores que están diferentes, están encima de lo que el común de las personas conocen, y cuando se trata de implantar ideas así, el cuerpo hay veces rechaza el trasplante. Es decir, hay veces la humanidad rechaza la idea y curiosamente después de un par de siglos la humanidad adopta la idea que el judío estaba tratando de poner antes de que les hicieran daño. Así es porque tenemos ideas que son incómodas para las personas. De hecho, así nace el pueblo judío, en una rebelión contra la civilización. Cuando decimos salida de Egipto, Egipto no tanto es pensar en un país llamado Egipto, es significar la civilización. Egipto era lo que incluso Estados Unidos de hoy se quedan talones a lo que representaba Egipto en la antigüedad. Y el hecho de que se cuente todo este etos de que hubo un pueblo que eran los esclavos de Egipto y son los que ahora van a llevar, como en los Juegos Olímpicos, la antorcha de la humanidad. Esto es como, todo este etos de cómo nace Israel es incómodo para aquellos que tratan de llevar la civilización en su modo autocrático, en su sistema. Entonces, por eso es que me parece que es incómodo. Simplemente las personas quieren quedarse en la rigidez autocrática, en lo sencillo. Israel venimos a romper muchas de las reglas anteriores. Una cosa de la que siempre tengo que hablar en la actualidad, lamentablemente, es de el genocidio que está practicando el ejército de Israel dentro de Gaza. Y tengo que ponerme a explicar que es una mentira de la escuela de Goebbels que se ha repetido mucho más de 1000 veces hasta convertirse, entre comillas, en una realidad. ¿Por qué el pueblo judío sería incapaz, por sus propias leyes, de practicar un genocidio? Bueno, la pregunta es excelente y conectándola con Goebbels, porque Goebbels, para el público, fue el ministro de propaganda nazi. Él tenía un lema conocido que es, si tú repites mucho una mentira, se vuelve verdad. Y ese es exactamente el tema del genocidio. La gente dice Israel genocidio, y las personas se comieron el cuento. Y la pregunta clave es, cuando a mí me dicen esa acusación, yo lo primero que pregunto es, ¿puedes definirme la palabra genocidio? Nadie sabe. Las personas no conocen ni siquiera la definición, que a propósito fue acuñada, la palabra genocidio es un término que acuñó un judío después del Holocausto, que fue el episodio más terrorífico de la historia humana, y el pueblo a quien cometieron esta masacre de millones de personas, 60 millones de personas, su objetivo principal fue acabar con el pueblo judío. Hasta el último bebé judío, así viviera en Alaska, era el objetivo de acabarlo. Eso es un genocidio. Y a partir de toda esta mala experiencia, se acuña la palabra genocidio, que nuevamente fue acuñada en vista a este evento. Y sería, primero que todo, no tenía mucho sentido a nivel ético que el pueblo judío fuéramos los que quisiéramos hacer eso. Voy dejando atrás los datos, ¿sí? Ignorando el hecho de que cómo puede haber un genocidio en Gaza si la población desde que empezó la guerra aumentó el 2.02%. Dejemos los datos aparte, ¿sí? O, por ejemplo, que Israel avisa, o que en Israel hay 2 millones de árabes. Si quisiéramos hacer un genocidio de palestinos, no empezaríamos primero con los árabes dentro de Israel. No tiene sentido nada de lo que dicen, pero la acusación es simplemente producto, como tú dices, de narrativas. No le veo mucho sentido. Es simplemente un producto, como tú dices, de la clásica escuela de Goebbels. Repitan la mentira hasta que se vuelva verdad. Así funciona, porque como nuestros enemigos jamás no tienen el poderío bélico para acabar con Israel, no tienen las armas, que sí tienen los medios de comunicación. Y por eso es muy importante que personas como tú, que personas como los que nos ven, compartan este tipo de contenidos para que podamos hacer un contra en toda esta lucha de herramientas mediáticas, que esa sí es la verdadera arma que jamás tiene contra Israel, la mentira. Me diste el pie ahí para decirle a la gente que nos está mirando que si se quiere suscribir al canal, poner un like y compartirlo, bienvenidos a hacerlo. Hace un ratito, casualmente, te estaba mirando y para venir un poco a la actualidad y algo que está pasando, parece ser que el terrorista de traje y corbata, actual gobernante supremo de Siria,
estaría dispuesto no solo a formar parte de los pactos de Abraham, sino que estaría hablando de una paz con Israel. Enseguida, el primer sentimiento que sentí, valga la redundancia, fue, wow, qué bueno. Pero enseguida te escucho a vos hacer un análisis donde decís, uy, qué malo. Pero ¿no sería bueno un respiro, sabiendo que él te va a sabiendo quién es y sabiendo que te va a traicionar, sabiendo que no podemos creer en su palabra? ¿No sería bueno al menos intentarlo para saber que tenés un tiempo de oxígeno? Em, es es que ya lo intentamos. Hay una frase que se le atribuye erróneamente a Einstein, a Albert Einstein, el científico, que también era judío, sobre qué es la estupidez, repetir lo mismo y esperar diferentes resultados. Este experimento de pactar con yihadistas ya lo intentamos, no una vez, no dos veces, lo intentamos desde los acuerdos de Oslo, regalando Gaza en 2005, se intentó muchas veces. Con los yihadistas no se puede negociar por el hecho de que en su teología no existe tal cosa, paz con el infiel. ¿Quiénes son los infieles en el Islam? Somos nosotros, los que no somos parte del Islam. Yo creo que si se analiza este conflicto con lentes occidentales, uno puede decir, wow, qué hermoso, por fin paz en Medio Oriente, vamos a poder viajar a Damasco para comer hummus y que ellos vengan a Tel Aviv a nuestras playas, pero eso son una forma muy occidental de mirar el conflicto. Yo soy de los Eso que cree que el conflicto debe siempre, mirarse en... ¿Perdón? no, que siempre pongo como ejemplo que esas cosas solo pueden pasar en Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, Claro, como vivo en Uruguay y soy occidental, entiendo, para la gente que conoce, me imagino que vos conocés Star Trek. sí, sí, Viaje, ¿sabes que existe Viaje a las Estrellas? Bueno, en Viaje a las Estrellas los humanos recorren la galaxia y van conociendo otro tipo de civilizaciones. Nosotros no podemos pretender que los Klingon piensen como nosotros. Evidentemente, los occidentales no podemos entender, al menos fácilmente, cómo piensa un yadista. Y a veces a mí me pasa, porque soy occidental, que termino razonando como occidental y digo, que bueno, al menos 10 años de paz. Como proponía Hamas, es increíble, en la propuesta era 5 años de alto al fuego. O sea, vos me estás diciendo que querés 5 años para volver a la guerra. No, hablemos de paz, no de cuándo vamos a volver a la guerra. claro, es que es la cosa, que acá el diálogo con personas como Abu Mohammed al-Julani no es no es un diálogo de diplomacia, es un diálogo religioso. Por eso es que es muy importante al momento de poder abordar la geopolítica de Medio Oriente, conocer la religión. Esa es una de las ventajas que tiene, por ejemplo, un judío ortodoxo que está familiarizado con este tipo de lenguajes, porque también hay puntos tangenciales entre el Corán y la Torá, pero entre uno más se sumerge en lo que es el Islam, uno más entiende este tipo de puntos, lo que tú dices, una paz de 10 años, eso no es casualidad, de hecho, eso es lo que hizo Muhammad, que es el profeta para ellos en el Islam, que esa fue la paz de Hudaybiyah, la llaman ellos, que Muhammad pactó con los infieles una paz de 9 meses, de 9 años, 9 meses, 9 semanas, pero ¿qué pasó? Y eso lo pactó cuando Muhammad estaba débil y su ejército estaba débil. Cuando el momento en que los hombres salieron, los hombres con quienes había pactado paz, se fueron de la ciudad, es decir, el enemigo estaba débil, Muhammad rompió el pacto. No había llegado al plazo del pacto, rompieron el pacto, atacaron, conquistaron y le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? Porque con los infieles no hay paz. Entonces, esa es una de las tantas, digamos, fuentes que tiene el Islam para poder pactar paz. Pero esto también tiene un lado positivo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que si uno, o sea, si el musulmán radical, en su cabeza es, bueno, yo puedo pactar paz con el enemigo si yo estoy en una posición de debilidad. En el momento en que yo sea fuerte, voy a romper la paz. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy del otro lado de la moneda, yo soy Israel, si yo soy fuerte, yo voy a tener paz, porque él siempre va a pactar una paz temporal conmigo, eterna. Por eso yo tengo que ser eternamente fuerte para que su paz falsa dure para siempre. Y por eso es muy importante que a todos aquellos que dicen, no, pero Israel tienen armas y tienen misiles y bombas. Exacto, el rey David lo dijo con mucha sabiduría. Hashem Ozle Amoiten, Hashem Yevarech et Amo Shalom. Que Dios le da fuerza a su pueblo, Dios bendice a su pueblo con paz. La fuerza en este contexto de Medio Oriente
es sinónimo de paz. Si tú eres fuerte, tú tienes paz. Esto se puede estudiar antropológicamente. Así, de hecho, se desarrollan las tribus de Medio Oriente. La península arábiga era, ¿quién tiene el pozo de agua? El fuerte. Y si el otro es fuerte y tú no eres fuerte, tú no haces guerra. Si tú eres más fuerte, no hacen guerra contigo. Así es la mentalidad que se desarrolla acá durante 2 milenios. Es una realidad muy arraigada y que la religión es simplemente una ramificación de esta misma antropología que se desarrolla acá. Por eso es que Israel debemos ser fuerte y por eso es que es bueno que si mantenernos en esta, digamos, tensión, porque sí se puede hacer una paz sin hacer paz, es decir, no hay que firmar paz, eso de firmar papeles como piensan en Occidente, es que eso es muy occidental. Aquí no es tanto así, por ejemplo, el show ese de los acuerdos de Abraham, de que se hizo paz con Bahrein, Emiratos Árabes, con ellos ya había paz, simplemente que para hacer el show, para darle, digamos, como ¿saben? En redes sociales, el símbolo azul de los influencers, para dárselo a Donald Trump. Entonces se reúnen estos países y firman un papelito que no significa nada porque ya existía esta paz. Lo mismo ocurre con radicales como él. Si siempre se mantiene la fuerza, siempre se mantiene la paz, aunque no se firme ningún papel. Es la realidad, es muy tenso, es desgastante, pero es la conclusión que uno tiene cuando uno conoce las fuentes de personas radicales como el de Giuliani o como Sinwar y por el estilo. Otra cosa que me pasa, que nos pasa, por ejemplo, acá en Uruguay tenemos un político que lamentablemente fue electo diputado, que es profundamente, no es, yo siempre digo que no existe el antisemita, siempre digo no existe el antisionista, son simplemente términos modernos para que no suene tan feo decir que uno es antijudío. Él es abiertamente antijudío. Me asusta porque la vez pasada vi fotos de él de cuando era joven y es increíble cómo se parece a Goebbels hasta su rostro, pero más allá de eso, él siempre utiliza como argumento que los judíos nos creemos el pueblo elegido. Entonces, si nosotros somos el pueblo elegido, el resto de los pueblos, que son cucarachas que se pueden pisar. ¿Qué significa ser el pueblo elegido? Buena pregunta, pero quizá antes de responder concretamente, es curioso que estos mismos tipos son los que sostienen de que, mira, ¿acaso no puedes ver que hay judíos antisionistas como Natura y Carta? Y utilizan, por ejemplo, a quienes son Natura y Carta para el público, es una secta que son como, no sé, 2000 tipos en todo el planeta, de una población judía que son de 14 millones, es decir, son una minoría, que ellos se oponen al Estado de Israel y como los ven con el Streimer, es decir, con el sombrero y con esto, el pelo así, barba, y los ven con banderas de Palestina, dicen, ah, esos son los verdaderos judíos. Pero, a ver, y yo escucho, yo sé a quién te refieres, ¿sí? Si no dices su nombre, tampoco lo voy a decir yo. Pero ese mismo tipo utiliza a los Natura y Carta como un ejemplo de el verdadero judaísmo y dice, yo no puedo ser antisemita, yo no odio a los judíos, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo con ellos, que ellos se oponen al Estado de Israel, simplemente yo estoy en contra. Pero ahí cae su propia narrativa, porque justamente son estos radicales, digamos, religiosos los que dicen que son el pueblo elegido. Si tú vas y le preguntas a un Natura y Carta de estos antisionistas, oye, ¿tú eres el pueblo elegido? Él te va a decir que sí. Es decir, y justamente, paradójicamente, Israel es un país que nace laico, y esa es la crítica de estos ultraortodoxos, es la crítica cuál es, que cómo puede ser que hayan judíos que no cumplen Shabbat, es decir, que no son rigurosos en la observancia de la ley judía, y justamente son los judíos que son ateos, los socialistas del siglo XX, Ben Gurión, todos ellos que no decían somos el pueblo elegido porque no creían ni siquiera en Dios como para elegir, ¿sí? Así que toda esa narrativa es simplemente nonsense, es estúpida. Y a tu pregunta, ¿qué es ser pueblo elegido? Esto es, a mí la respuesta que me gusta muchísimo es la del filósofo Immanuel Levinas, y él dice básicamente que hay como un universalismo dentro de la elección, porque lo voy a decir, quizás se va a sonar un poco complicado, pero así lo pone él, pero que uno siempre es mejor que todos entre todos, como todos son mejores que todos entre todos. Es decir, Israel tiene en la literatura judía un rol específico. Y esto lo trae, por ejemplo, uno de los filósofos judíos del siglo X, XI, que es Rabbi Yehuda Levi. Él trae un libro que se llama Akuzari. Y él escribe que Israel es para las naciones como el corazón es para el cuerpo.
¿Por qué? Porque el corazón tiene un rol que es bombear sangre. Israel tiene un rol que es dar ideas, dar explicación de cuál debe ser el rumbo, pero hay otros órganos. Está el cerebro y está el riñón, y un cuerpo no puede vivir sin cerebro y no puede vivir sin riñón y tampoco sin corazón. Si falta un cerebro, el cuerpo no existe. Lo mismo las naciones. No es por el hecho de que estés elegido para tener un rol, es la elección de Israel, es elegidos para tener un rol, pero no puedes vivir sin otras naciones. Es decir, no es que vamos a tener una superioridad. Maimónides, otro de los grandes pensadores también en la filosofía judía, él escribe explícitamente, cuando llegue el Mashiach, el Mesías, el punto no es dominar sobre las demás naciones. Para eso no viene el Mesías, sino que vamos a estar en una época en la que el pueblo de Israel podemos sentarnos a estudiar Torah. Es decir, nada que ver con las narrativas que tratan de vender esos ignorantes, que como tú dices, da miedo, porque utilizan un discurso sumamente ignorante que a las masas les encanta porque es tan amarillista y tan distorsionado de formas tan fáciles que en serio da miedo, porque así fue como empezó, como tú escribiste, Goebbels. Así empezó la Shoah, así empezaron las peores épocas del pueblo judío. Siempre fue con discursos sutiles pero agresivos, y se propagó y se empezaron los mitos hasta que empieza la violencia de forma concreta. ¿Y por qué pasa que el antijudaísmo o antisemitismo, como se llama el antisemitismo, yo soy muy malo en el tema de la memoria, el antisemitismo surgió en el año 1870 y algo, cuando un periodista en Europa que era antijudío dijo, no, yo no soy antijudío, soy antisemita. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como quedaba feo decir que uno era antisemita porque se refería a los judíos que venían del Holocausto, nace el antisionismo, que son diferentes formas de ser antijudíos. Terminamos siempre en el mismo lugar. ¿Por qué iba a decir antisemitismo, por qué el antijudaísmo se ha convertido prácticamente en un movimiento a partir del 7 de octubre? Wow, es muy cierta, esa es la sensación que uno da, y no es la sensación, esos son los datos. En todos los países que tú ves, particularmente en Europa, los índices de ataques contra judíos han subido más del 200% en muchos lugares incluso. ¿Por qué? Solo por el tema de la terminología, también para que el público conozca un poco más, el término antisemitismo es el que aplica Wilhelm Marr, que lo que él dice es que está el pueblo alemán, el arianismo, sí, el pueblo alemán, y esta es una lucha contra los semitas, los judíos. Entonces, ese es el título, ¿sí? La lucha contra los semitas es el antisemitismo, el alemaniaísmo o el arianismo contra el antisemitismo. Hay otro término que lo acuña, eso lo acuña un antisemita, Wilhelm Marr, pero hay otro término que lo acuña un judío que es Leon Pinsker, y él acuña el término judiofobia. La judiofobia es un mal, es quizás el odio más antiguo de la historia de la humanidad. Es muy fácil, está muy arraigado, particularmente en Occidente. Ya sabemos que por esas variantes llegó también a las corrientes de países del Islam y así, pero la conciencia europea nace junto con la conciencia antisemita, porque el cristianismo que adopta ideas como que los judíos matamos a Dios y acusaciones por el estilo, son dos conciencias que se desarrollan paralelamente. Por eso es que la conciencia occidental tiene muy arraigada la idea de que el judío es el que tiene el poder. Si el judío es tan fuerte, es que es tan poderoso que mató a Dios. Así es de fuerte. Y el judío envenena los pozos y es una raza inferior, lo vamos a poner. O sea, siempre va a haber una excusa, y como tú bien mencionaste, ocurre el Holocausto, y fue tan terrible la masacre de judíos que Europa quedaron perplejos. ¿Cómo se pudo permitir la masacre de 6 millones de judíos? Entonces dijeron, bueno, ya no está bien decir que odio a los judíos. No, no odio más a los judíos, no se puede decir eso porque estuvo mal, ya vemos las consecuencias de qué pasa si odiamos judíos, es que ocurre un verdadero genocidio que es el Holocausto. Pero el odio sigue ahí, simplemente estuvo en pausa. El 7 de octubre, como tú bien mencionaste, el antisemitismo es el disfraz, y por fin se despierta el argumento de, por fin puedo sacar el argumento que siempre tuve, que los judíos son los más poderosos. Es que no ven ustedes, ya no es que como en la Edad Media que los judíos se sacrificaban niños para hacer matzá, no, ahora son judíos sacrificando niños en Gaza con bombas. No es que los judíos envenenan pozos como en la Edad Media y la peste negra, no, ahora los judíos le roban el agua a Gaza, y siempre van a encontrar un paralelo de una acusación medieval
a una acusación moderna. Siempre va a existir esto. Pero ahora el disfraz es el antisionismo. Ya no es el odio al judío, sino es al judío de los países. Pero yo creo que el mayor detonante fue esto. Es muy fácil. Cualquier tarado puede ponerse una cámara y decir cualquier cosa, se vuelve viral en TikTok en un minuto y ya. Por ejemplo, está este rapero, Kanye West, así que ahora se llama Ye West. Él puede decir cualquier estupidez y como tiene 30 millones de seguidores y él va a decir cosas contra los judíos y va a poner esvásticas y va a hacer cosas loquísimas, las personas lo van a normalizar porque es un rapero, es famoso, está diciendo la verdad. ¿Cómo podemos dudar de la lógica de Kanye West? Entonces las personas, por el hecho de las redes sociales, se hizo muy, muy fácil decir cualquier opinión y ahora cualquiera que tenía oculta su idea, ahora puede normalizarla, el odio así. Entonces creo que es por eso, por las redes sociales y porque ya por fin el antisemita encontró la mejor excusa, que es Israel defendiéndose. Me hiciste acordar ahora, nada que ver con lo que estamos hablando, pero me hiciste acordar justo ayer a mí me encanta ver los informes de Fonseca, del canal Solo Fonseca, me imagino que lo conocerás, que lo habrás visto alguna vez, y ayer él hizo un informe muy interesante sobre el medio ambiente y sobre los grupos ambientalistas y cómo han utilizado justamente medias verdades para llegar a conseguir, bueno, para llegar a conseguir sus objetivos. Y me hiciste acordar a eso, les recomiendo a todos que busquen Solo Fonseca, porque no hace falta estar de acuerdo con él, tiene informes que son muy, muy buenos. De la misma manera que no hace falta que nosotros dos estemos de acuerdo, de hecho, claramente tú sos una persona... no sé si decirte religioso, pero que sí, sos una persona creyente que respeta. No tengo que conocerte, ya solamente con verte sé que respetas el Shabbat y que en Yom Kippur vas a ayunar. Bueno, yo no hago nada de eso, no hago nada de eso. Pero el día que nos vinieron a buscar en Alemania, no nos preguntaron si íbamos a la sinagoga, si hacíamos Shabbat, si éramos de izquierda, si éramos de derecha, si nos simpatizaba Bibi, simplemente nos metieron en una cámara de gas y lo digo en plural porque mis bisabuelos fueron ejecutados de esa manera. Y una cosa que me quedó grabado de niño es la suerte de poder haber hablado mucho con mi abuelo y que mi abuelo me contara cómo le iban llegando las cartas de una hermana que se había escapado al norte de Moscú y se iba enterando de los hermanos que iban muriendo. Y es como si lo hubiera vivido. De hecho, nunca más vi películas sobre el Holocausto. Es algo que como que no necesito verlo, siento que tengo toda esa información en el ADN. Ya ni siquiera sé cómo llegué a esta parte, pero me duele muchísimo cuando se intenta banalizar el Holocausto diciendo, mirá, estos judíos le hacen a los palestinos lo mismo que los nazis les hicieron a ellos. Imagínate, yo le digo a las personas que no son judías, hay mucha gente que me sigue que no es judía, a quienes les agradezco profundamente, pero imagínate que un día vos abrís la puerta de tu casa y hay alguien que te está diciendo, tu hijo es un violador de niños. Es más o menos lo mismo que sentimos nosotros todos los días cuando nos acusan de genocidio. ¿Cómo puedo llegar al corazón, si se quiere, de esa persona que está tan convencida de que somos genocidas, de que al menos hacerla dudar? Ok, te voy a contar, te voy a leer un poema. Acá está. Ok, esto lo pone Martin Niemöller. Espero haberlo pronunciado bien porque es con Niemöller. Para quien lo quiera buscar, no era judío. Y él dice así, él escribe. Primero vinieron por los socialistas, y esto está hablando de la Shoah, del Holocausto. Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no hablé porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí, entonces ya no había nadie que hablara en mi nombre. La lección es que empieza con los judíos. Históricamente siempre ha sido así. No sé si es una casualidad, pero ahí, de hecho, vi un libro, El canario en la mina, y se refiere a Israel. ¿Qué es el canario en la mina?
que antigua, hoy hay máquinas de oxígeno en la minería, pero antes, en la minería, cuando se adentraba mucho, como son túneles dentro de montañas, se metía un pájaro. Y si el pájaro se moría, es porque se estaba acabando el oxígeno y los mineros tenían que salir rápido para no asfixiarse. Israel somos el canario en la mina. Israel somos ese pequeño, Israel me refiero al pueblo de Israel, el pueblo judío. Somos ese pequeño canario en la mitad de una adversidad que el minero, la sociedad, Occidente, quien sea, no lo siente, no lo percibe. El primero que lo percibe y el primero que cae es el judío, porque es una minoría fácil de atacar, es una minoría fácil de perseguir. Nosotros somos los primeros, históricamente, invito al público que se fijen, aquellos países que empezaron, y naciones y que empezaron a fracasar socialmente y que empezaron a haber corrupciones y empezaron a haber persecuciones y esclavitud. ¿Con quién empezaron? ¿Con qué minoría empezaron? En muchos de los casos fue donde hubo judíos, con el pueblo judío. Los totalitarismos, las dictaduras, lo que tú mencionas sobre el que no diferenciaron los nazis de quién era un ortodoxo y quién no era, es lo mismo que pasa hoy. ¿Acaso 7 de octubre qué hizo Hamas? ¿Jamás se fue a buscar quién tenía un uniforme? No, fueron a secuestrar bebés de 9 meses de edad por ser judíos. Fueron a secuestrar trabajadores tailandeses por trabajar con judíos. Es decir, se fueron a lo más oscuro. Y cualquiera que haya leído la carta fundacional de Hamas empieza así, empieza con que el objetivo es Israel, los judíos, y habla de un califato mundial. Es decir, también es el turno de todos aquí, solo que los judíos nos tocó en primera fila en todos los aspectos. Entonces, sí, es una gran incógnita de por qué, de justamente, es que somos una minoría fácil de atacar, aunque hoy en día ya no somos una minoría fácil de atacar. Hoy en día, gracias a Hashem, gracias a nuestro ejército, a esfuerzo que hemos hecho, tenemos un ejército. Ya no nos pueden hacer un holocausto así de fácil, como ahora están viendo las consecuencias nuestros enemigos, así nos critiquen. A propósito de lo que mencionaba sobre el programa este, no lo vi aún, sobre el medio ambiente, la mayor expositora sobre este tema es una niña, que ya no es tan niña, que se llama Greta Thunberg, que ella es una súper activista pro-Palestina, dice ella, que ella critica el genocidio en Israel y el genocidio y Israel y somos los malos. Y ella dice, no, miren, todo el medio ambiente con las bombas que produce Israel, pero es decir, en el discurso de medio ambiente cuelga una narrativa para criticar a Israel. Y ahí es muy chistoso porque le preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de la guerra de Rusia en Ucrania? Nada, ni una palabra. Sin mencionar los otros 30 conflictos que hay paralelos en el mundo, más genocidios reales que están ocurriendo en tiempo real con los drusos en este momento, los alawitas, en Sudán, ahora la guerra que se aproxima entre India y Pakistán, pero los activistas ambientales, los malos somos Israel, un país que está justamente dando mucho al ambiente del mundo, pero sí, es una narrativa fácil de atacar, pero por eso digo, hoy en día, gracias a Dios, vivimos en una situación diferente a la que tú narraste, lo que pasaron tus bisabuelos, tu abuelo. Hoy en día es diferente. Hoy tenemos un país que se llama Israel y yo ya prometí que nunca voy a permitir un holocausto y muchos judíos, los judíos del mundo, me parece que tenemos eso muy claro y el 7 de octubre fue un recordatorio más de que es posible hacernos daño, pero no nos vamos a dejar. Entonces, aunque nos digan, y esto es una frase célebre, no importa de quién, pero que es así, yo prefiero un Israel criticado a un Auschwitz aplaudido por el mundo. Entonces, así es la única solución que tengo para esto. Totalmente de acuerdo. Sí, se me ocurría ahora una frase que nos podrán matar, pero no nos podrán poner de rodillas nuevamente.